Buenos días, bienvenidos. Es muy bonito estar aquí en Valparaíso, en este lugar tan hermoso, a sala llena, así como está. Yo vengo de España, pero mi acento me delata, en realidad vengo de... No les mentiré, no soy español. Lo siento. Vamos a hablar de decisiones y quería empezar con una frase en este festival tan literario en esencia, con una frase de José Saramago, que para mí de alguna manera resume todo lo que les quiero contar. O sea, que si quieren yo les digo esa frase y luego se van. O si quieren se quedan, pero en realidad va a ser toda una repetición de algo que José Saramago sintetizó con tanta preciosura, con tanta hermosura y con tanta fineza, con tanta inteligencia. Él decía que nosotros no tomamos decisiones, sino que son las decisiones que nos toman a nosotros. Y a mí me parece muy hermosa esa frase, me parece muy descriptiva y refleja lo que quiero contarles, que es que como si las decisiones tuviesen... Esa frase tiene como dos acepciones distintas. La primera es que las decisiones tienen como su propio albedrío. Es decir, nosotros sentimos que nosotros somos aquel actor que toma las decisiones que tomamos, pero en realidad las decisiones surgen en algún momento. Uno va manejando y de repente gira a la derecha y no sabe por qué giró a la derecha. O uno decide en algún lugar, o uno va a un restaurante y dice esto y no lo otro. Y a veces uno siente que uno razonó y deliberó eso y eligió lo que uno quería elegir, pero a veces parece como si esa decisión saliese sola, como si nos tomase. Y la segunda acepción de la frase de Saramago es que las decisiones nos toman de manera muy profunda, porque las decisiones hacen que uno viva con quien vive, que uno se case con quien se case, que uno elija la profesión que uno elija vivir. Yo soy argentino pero vivo en España, fue una decisión que tomé. Es decir, las decisiones, ni que hablar a nivel social. Uno vota, uno elige sus gobiernos, uno elige qué está bien y qué está mal. Entonces, esta mezcla tan rara de decisiones que de alguna manera no controlamos, pero que de alguna manera nos definen, se resume nuevamente en la frase de Saramago: no tomamos decisiones, las decisiones nos toman. Y yo quiero hacer un paseo en el cual quiero contarles sobre cómo funciona ese proceso, en el cual algunas opciones entre muchas otras posibles aparecen a veces de manera mágica en nuestra cabeza. Y en vez de contárselo, que podría, como yo tengo la suerte de poder contarles de algo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo les contase sobre la ciencia de las piedras, les tendría que traer piedras, pero como yo estoy contando sobre la ciencia de las personas, puedo referir a lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Y entonces la manera que voy a elegir de contarles esto es de una manera jugando. Es mi manera un poco tramposa de decir que en realidad vamos a hacer experimentos, vamos a estar descubriéndonos en primera persona. Y entonces vamos a empezar con un primer ejemplo. Básicamente lo que vamos a hacer son distintos ejercicios de decisión y serán como juegos estos, pero lo que yo pretendo con esos juegos es les voy a ir contando en cada uno de esos juegos qué significa respecto a cómo tomamos decisiones. Entonces este es el primero. Para los que tengan hijos, que serán... ¿Cuántos acá tienen hijos? Levanten la mano. O hijas, o sea, bien, muchos. Entonces van a entender esto. ¿Vieron que pasa algo raro? Que es que cuando una pareja descubre que va a tener un hijo, ella está embarazada, en el test o como fuera, sobre todo el primero, o sea, por lo menos para mí, porque es como de alguna manera la experiencia más supongo, más reveladora que una persona puede sentir o puede experimentar, aparece muy rápido el nombre. Como que uno casi que lo primero que uno piensa es qué nombre le vamos a dar, casi rapidísimo, lo cual uno dice, para empezar que hay un montón de tiempo, no tiene todavía un montón de meses para... Y además, ¿por qué es tan importante el nombre? Uno en el nombre proyecta, a veces uno elige el nombre de su abuelo querido, de su abuela, o un nombre que refleje algo, un nombre... Es como que yo creo que cuando uno pone nombre a las cosas, uno está proyectando toda su carga emocional y hacia el pasado y hacia el futuro en esa única palabra que se resume en un nombre, que parece inocuo pero que tiene un montón de importancia. Entonces la primera decisión que nosotros vamos a hacer es la decisión de nombrar gente. Pero en vez de nombrar a su hijo, que es una decisión que por supuesto no podemos meternos en eso, va a nombrar a estos dos amigos míos, que los tengo acá y se los presento. Ustedes van a elegir, yo les voy a dar dos opciones. Uno se llama Buba y el otro se llama Kiki. ¿Estamos de acuerdo? Uno es Buba, otro es Kiki. Y la pregunta para ustedes, tomadores de decisiones o decisiones de tomadores que las toman, es ¿quién es quién? ¿Quién es Kiki y quién es Buba? Entonces le voy a pedir, tienen que elegir, ¿vale? O sea, no pueden decir, no vale poner un tercer nombre. Uno es Kiki, otro es Buba. Entonces la pregunta para ustedes es ¿quién piensa que el que está ahí de ese lado? Levanten la mano si les parece que el que está de ese lado es Buba. Si ese es Buba. Hay como... Los cuento, 11, 12 más o menos. Bajen las manos. Los 12 que eligieron Buba después vengan, que vamos a conversar. Pero ahora levanten la mano los que piensan que ese es Kiki, para estar seguros. Y mírense. Bueno. Está bien, o sea, esto quiere decir que son seres humanos. Los felicito. O sea, los que eligieron Buba también son seres humanos. Pero... miren...
De vuelta, en cada parte de esta yo podría terminar, porque cada parte de alguna manera tiene todo el mensaje, pero lo voy repitiendo. Hay una esencia, hay algo que es a la vez como tremendamente nimio y trivial en esto, pero a la vez muy profundo, porque, piénsenlo, es como obvio que es Kiki, salvo para algunos que charlaremos. Uno lo ve y dice, ahora les voy a explicar por qué, de hecho, es obvio. Pero al mismo tiempo es raro, porque es como que yo vea a alguien y diga, tú tienes que ser Carlos, no hay duda. Y tú tienes que ser María, y tú tienes que ser Pedro. Uno no tiene la cara de nombre que él porta. ¿Y por qué Kiki, este señor de acá, es indefectible? Bueno, la razón de eso es una razón que es muy sencilla, pero es una razón que casi todos desconocemos, que es que nosotros asumimos, los seres humanos todo el tiempo estamos asumiendo cosas, muchas de esas cosas en realidad que asumimos, le voy mostrando hoy una tras de otra, muchas de esas no tenemos ningún registro. Una de esas tantas cosas que asumimos es que tiene que haber una cierta similitud, una cierta relación entre los sonidos y las imágenes. Entonces, ¿y qué establece esa relación? La posición de la boca cuando los pronunciamos. Cuando nosotros decimos lo que se llaman las vocales abiertas, o, a, la boca hace un círculo redondo y uno indefectiblemente piensa que esos sonidos suaves corresponden a formas suaves. En cambio, cuando pronunciamos las consonantes de ataque, en las cuales como un instrumento se cierra el paladar y martilla y golpea el sonido, p, t, o los labios, p, t, k, f, son las consonantes, uno visualiza esta idea de que ese sonido se corresponde a una forma puntiaguda que tapa el sonido, literalmente, imaginando la geometría del órgano que produce este sonido. Todo este razonamiento, por supuesto, sucede en el subterráneo de la conciencia. Ustedes no pensaron todo esto cuando dijeron ese es Kiki y ese es Buba, pero es una decisión que nos toma. Es algo que está dentro nuestro, que decide cómo somos, que nos condiciona en las cosas que elegimos y en las cosas que no, y de lo cual no tenemos ningún registro porque nunca nadie nos habló de que este es un principio sobre el cual nosotros decidimos. Este ejemplo efectivamente es un ejemplo de juguete, es un ejemplo nimio, es un ejemplo que revela un principio pero sin escandalizar demasiado. Mi idea es ir yendo de aquí en adelante a cosas que van a ver que son mucho más definitorias de aquello que somos. Este es el siguiente ejemplo, este es mi favorito, me encanta, lo quiero este ejemplo. Es así, esto se lo inventó una persona que se llama Todorov en Princeton, por si les interesa pueden buscar. Todorov tiene un libro, tiene un montón de documentales, y si les interesa lo que les voy a contar, después buscan. El anterior, de hecho, lo hizo un compañero mío que se llama Edward Hubbard, H-U-W-A-R-D, este lo hizo Todorov, y yo lo cuento, esta es mi manera de contarlo. O sea, Todorov hizo un experimento y yo lo recuento o lo reversiono con esta historia. Imagínense que tienen, porque es la que a mí me gusta contarla así, imagínense que tienen una maleta, una valija, no sé cómo dice en Chile, maleta, valija, maleta. Nosotros en España decimos valija, digo en Argentina, pero bueno. Imagínense que tienen una maleta con las cosas más importantes de su vida. O sea, ahí tienen, de hecho, siempre a mí me gusta pensar qué es lo que uno pondría en esa maleta. Me parece un ejercicio introspectivo interesante. Dinero, cartas, fotos, es decir, las cosas que realmente ustedes son para ustedes se las llevarían porque tienen, son muy importantes. Esa maleta tiene algo realmente muy importante. Y entonces, esto es una caricatura, por supuesto, es un juego absurdo, pero imagínense que tiene una urgencia. Supónganse que tiene al baño, por ejemplo, y eso es más importante que todo el resto de la maleta. Y entonces tienen que dejar la maleta un rato porque no entra por la puerta del baño y están en un lugar donde obviamente hay gente, entonces están preocupados porque esta maleta es muy importante. Entonces se dan vuelta, están estas tres personas y se dan cuenta que tienen que ir a una de ellas y decirle, disculpa, me la guardas un rato, están las cosas más importantes de mi vida. Ahora vuelvo, cuídamela bien, por favor, porque te acabo de decir esta cosa muy importante, ahora vuelvo. Entonces la pregunta para ustedes, otra vez, tomadores de decisiones, o según Saramago, son gente que las decisiones los toma, es ¿a quién se le dejarían? Es decir, si se la dejarían a ese, a este o a este. Y otra vez van a ver que aquí, a diferencia del anterior, va a haber un poquito más de dispersión, o supongo que la va a haber, si bien va a haber igual regularidades. La pregunta primera es ¿quién se le dejaría al que está de ese lado, la maleta con las cosas? Unos cuantos, perfecto, estamos bien. Unos cuantos, pero una minoría significativa. ¿Quién se le dejaría al que está ahí? Otra minoría menor aún. ¿Y quién se le deja al del medio? La gran mayoría. Perfecto. Otra vez. Es bastante impresionante porque este experimento uno lo hace en cualquier lugar del mundo y funciona siempre igual. Y uno diría, uno puede elegir lo que quiere, sin embargo uno no elige lo que quiera, sino que como individuos y como sociedades volvemos siempre como a expresarnos como lo que somos, como una distribución con una variedad de principios y razonamientos que más o menos estándar en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿qué pasó? En general, en fin, empecemos con lo más interesante que es el de la izquierda y la derecha. La mayoría de ustedes no se lo dejaron ni al de la izquierda ni al de la derecha, pero por razones bien distintas. Voy a tratar de adivinar por qué son esas razones. Al de la derecha, la mayoría no se lo deja, salvo algunos grandotes que levantan la mano, porque ustedes tienen miedo de que vuelva y les diga, es que me gusta tu maleta, es muy bonita. Y uno está en apuros, porque es como un banco suizo. Nadie se la va a robar a él, pero si se lo quiere quedar,
Están fritos. Al de ahí, uno no se la deja por razones muy distintas. Porque están seguros que no se lo va a robar. Pero pobre, es tan idiota, para decirlo... Nosotros en España utilizamos una palabra muy frecuente para referirse a eso que decimos es un boludo, en realidad. En España, ¿no? Entonces, ustedes no tienen miedo que esa persona se los robe, pero ¿verdad que es así? Tienen miedo de que en realidad, como es tan distraída, que alguien se la va a robar a él. Y el del medio es el justo. Bueno, perfecto. De vuelta, esto parece obvio, como Kiki Búa. Ahora, también es obvio, cuando uno piensa en uno, que obviamente ustedes no saben nada de estas personas. Pobre el de ahí, a lo mejor es el mejor padre del mundo, es la persona más cándida, es Gandhi. O sea, a lo mejor el que está ahí puede ser. ¿Por qué no? Es decir, la gente, fíjense, es decir, a mí, yo no sé ustedes, pero si a mí me hubiesen dicho antes de conocer todo esto, que yo juzgo a la gente no por lo que han hecho, no por lo que son, no por lo que dicen y no por lo que piensan, sino por la curvatura de sus cejas y por la curvatura de su boca, yo diría, no, yo soy una persona mucho más sensata. Y sin embargo, como todo ser humano, tengo un vicio que viene de hace muchísimos años, de hecho de antes de que seamos humanos, este vicio lo tienen los monos, lo tienen otros animales, en los cuales hay ciertas expresiones faciales que alguna gente tiene de nacimiento y nosotros, podría ser que este sea un buen proxy, o sea, podría ser que la gente que tiene cara de mala, en promedio sea más mala. Podría ser que eso refleja una cantidad de cosas, es decir, pero no lo es. Es decir, mucha gente ha estudiado cómo funcionan las correlaciones entre la gente que tiene cara de competente es más competente, respuestas no. La gente que tiene cara de inteligente es más inteligente, respuestas no. La gente que tiene cara de sonsa es más sonsa, respuestas no. La gente que tiene cara de confiable es más confiable, respuestas no. Y sin embargo, nosotros no podemos evitar sesgarnos por una relación muy precisa. Fíjense que estas tres personas es la misma. Es exactamente la misma persona a la cual con Photoshop se le han cambiado algunos aspectos de la morfología de la cara que dictan de manera muy automática. Yo estuviese registrando en el cerebro cada uno de ustedes. Cuando ustedes ven la persona de la derecha, se activa una región que se llama la amígdala, no la amígdala esta de acá, sino la amígdala que está en la parte más profunda del cerebro, que es importante que sea esta región, porque esta es una región que detecta emociones. O sea, esto quiere decir que la confianza no la construimos sobre razones, sino sobre emociones. Y número dos, es una región muy automática del cerebro. De hecho, la amígdala responde a una cara así, aun si esa cara se presenta tan brevemente que es estímulo subliminal. O sea, nosotros no vemos nada, es decir, no vimos nada conscientemente, pero la amígdala ya procesó y nos está diciendo, ojo, que acá enfrente hay algo a lo cual tendríamos que tener miedo. Así de irracionales y así de inconscientes son los juicios que hacemos sobre los otros. Estas cosas, créanme, ya no son juegos. Porque, por ejemplo, se sabe, si yo les muestro hoy una elección, no sé, en algún lugar en Uganda o en Australia, en algún lugar donde ustedes no conocen nada de la política, y les muestro la foto de los dos candidatos, ustedes tienen, es decir, si ustedes tuviesen que elegir cuál va a ganar, obviamente debería ser al azar, uno debería pegarlo un 50% de las veces, uno no le pega un 50% de las veces, le pega más o menos un 55, 60 o 65% de las veces. Es decir, uno no puede predecir el devenir de una elección solamente por la cara de los candidatos, pero uno predice mucho mejor del azar. Y esto no significa que uno sea un adivino, sino que significa que del otro lado del mundo, y esto vale por supuesto en todo el mundo, los que están votando eligen o son sensibles a estos sesgos porque ven un candidato y les parece mucho más competente solo porque tiene una cara. Si además de eso uno muestra un video donde la competencia se expresa ya en gestos y en prosodia y en palabras, la capacidad de predecir sube mucho más, aun si uno no escucha nada, no sabe si el otro es de izquierda, derecha, conservador, loco, sano, no sabe nada de la política, pero no puede predecir muchísimo del devenir de una elección. Esto afecta, por supuesto, en recursos humanos. Es decir, se sabe perfectamente bien que la gente que contrata a alguien, más o menos en 200 milisegundos ya tomó la decisión de quién va a contratar y a quién no. Después lo sigue entrevistando durante 20 minutos solo para confirmar aquella decisión que en realidad se había tomado. Y afecta incluso en los dominios donde uno debería decir las decisiones deberían ser lo más puras y racionales posibles, que es en el juzgado. Si uno diría, los jueces deberían tomar los hechos y juzgar de acuerdo a esos hechos. Sabemos por experimentos en los cuales se presenta a jueces casos idénticos, pero uno con cara así y otro cara así, y el dictamen de los jueces es muy distinto. Es decir, el principio de que todos somos iguales frente a la ley se viola indefectiblemente por un sesgo que tenemos nosotros en los cuales sentimos que algunas caras tienen alguna virtud que otras caras no tienen. De vuelta, esto es interesante porque una vez que uno entiende esto, es muy difícil de cambiarlo, pero se puede cambiar. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos lugares de Europa, se hacen tratamientos en los cuales se trata de corregir a los jueces de estos sesgos para que actúen de manera justa y egalitaria con toda la gente. Entonces, de aquí quiero ir a la tercera parte. Normalmente esto, vamos bien de tiempo, debería tener 4, o sea, yo quiero hacer 4 capítulos. El primero fue presentarles con lo de Kiki Búa, el segundo con las caras de recién, este tercero que va a ser el segmento más largo. Quiero ir probablemente a lo más profundo de las decisiones humanas, que son aquellas cosas que nos parecen bien y aquellas cosas que nos parecen mal.
Todos nosotros tenemos muy claro las cosas que están bien. Piénsenlo en cualquier dominio, en el dominio de la política, la ideología, en el dominio del sexo, en el dominio de las relaciones humanas, en el dominio de las instituciones. Es decir, todos nosotros tenemos una idea de qué está bien y qué está mal. Pero si lo piensan en realidad, nunca reflexionamos de manera. Es como que esas cosas también se sienten. Son cosas que, y además varían. Hay gente que le parece que hay cosas que están bien, a él le parece que estas cosas están mal. ¿Por qué a mí me parece que están bien, a él le parece que están mal? Bueno, quiero meterme dentro de la fábrica de estas decisiones, que es el cerebro, para poder tratar de con ustedes descubrir, otra vez en juegos, cómo funcionan las decisiones morales, para que ustedes reflexionen sobre eso y a lo mejor se repregunten o reflexionen respecto de por qué las cosas que nos parecen bien y por qué las cosas que nos parecen mal. Y si yo con tiempo al final me gustaría tratar de entender cómo después nos ponemos de acuerdo en esas cosas, que es algo que hoy el mundo necesita muy imperativamente, creo. Entonces, una vez di una charla parecida a esta en un teatro argentino que se llama el Conex. Es un teatro, de hecho, se parece un poco a esto, es un teatro muy bonito. Yo venía contento caminando al Conex. Para los que conozcan Buenos Aires, es en el barrio del Abasto, en un barrio bohemio de Buenos Aires. Y cuando estaba a 100 metros del teatro, paso delante de esto que era Carnes Morales. Y yo venía y dije, este es Platón, este señor. O sea, como... Porque para mí, si yo tengo que decir qué es el ser humano, es una carne moral. O sea, es exactamente lo que somos. Somos biología, el cerebro, nos guste o no, uno se come cerebros de otros animales eventualmente. O sea, es carne. Pero es una carne que deviene en toda esta maravilla, hermosura, digo, en Picasso y en Saramago y en ese tipo de construcciones que emergen. Entonces, me pareció, hasta que entendí, claro, no, en realidad es el carnicero que se llama Morales, el señor Morales, que tiene su carnicería y le puso su apellido. Pero yo, de verdad que durante un rato largo, viniendo pensando así, pensé que este carnicero era el filósofo contemporáneo más importante, por lo menos del Río de la Plata. Y después resultó que el señor Morales en realidad vendía costilla. Pero bueno, ahí iba. Y entonces, antes de que hagamos un experimento, les quiero contar mucho de mi trabajo, y yo no tengo tiempo para contarles todo, y tiene que ver como que yo les estoy contando es cómo funcionan las decisiones una vez que el aparato de toma de decisiones está consolidado, o sea, que somos adultos, más o menos con un lenguaje y ya con los vicios adultos. Pero una cosa muy interesante es ver cómo se van formando esas cosas. Es que nacemos así, es que se desarrollan, es que tienen que ver con lo que nos dicen los primeros años de vida, es que tienen que ver con el lenguaje, es que tienen que ver con el entorno, con el colegio, y por supuesto tienen que ver con todas estas cosas de distintas maneras. Pero lo único pequeñísimo pedacito que les puedo contar de esto es un experimento que hizo una colega que se llama Karen Wynn, en la Universidad de Pensilvania, donde la pregunta en general es tratar de entender si los chicos cuando son muy pequeños ya tienen una noción de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que prefieren como preferencias morales. La respuesta a eso es sí, sería una historia en sí misma, yo podría haber pasado mi hora entera hablando de eso. Les quiero contar una ventanita muy pequeña y para eso les voy a mostrar un video que funciona así. Este es un experimento hecho con chicos, yo le voy a mostrar con chicos más o menos de 9 meses, pero se hace con chicos de 2 meses también, o sea, funciona esencialmente con chicos esencialmente desde que nacen. Y los chicos van a ver dos situaciones que se las voy a presentar. Lo que van a ver primero es un dibujo muy sencillo. Van a ver este coso rojo que está tratando de subir. Bueno, en realidad pero uno siente que es algo rojo, uno lo percibe, fíjense que es un círculo que se mueve, pero nosotros que construimos historias muy rápido lo percibimos como que es un agente, porque además tiene ojitos, que está tratando de subir. Y acá van a ver lo que pasa mientras trata de subir. Entienden lo que pasó, ¿no? Como lo vieron, digo, construyen la historia, es un circulito rojo que trata de subir y hay un cuadrado azul generoso que lo ayuda. Y uno siente que ese cuadrado es buena persona. ¿Por qué es buena persona? Porque, fíjate, parece trivial, pero es increíble lo que uno hace para eso. Porque lo que uno hace es, a partir de un poco de movimiento de un círculo, uno asume una intención. El círculo quiere algo. Fíjense que eso es una maravilla del cerebro humano, llama teoría de la mente, que es poder proyectar qué quiere hacer el otro a partir de observar datos, a veces muy raros, muy escasos. No solo eso, sino que después el otro hace algún movimiento sincronizado y nosotros empezamos a construir relaciones sociales a partir de este pequeñísimo cuerpo de datos. Es que los chicos también pueden hacer eso y harán construcciones como nosotros. Para hacer eso, como son niños muy pequeños y todavía no hablan y no pueden contar lo que sienten o lo que piensan, lo que se hace es esto, se los muestra ahora un bastardo, que lo van a ver aquí, que mientras el circulito rojo trata de subir, lo empuja hacia abajo. Y después la pregunta muy sencilla para los chicos es, de vuelta, chicos en este caso 8 meses, después les puedo contar cómo se hace esto en chicos más pequeños, es cuál prefieren. Y si realmente prefieren el cuadrado que el triángulo, si es que los chicos ya tienen una construcción tan sofisticada como para a partir de un cuerpo de datos poder entender intenciones, poder entender relaciones en las intenciones y poder asignar una justicia y una preferencia respecto a esa forma de justicia. Eso Karen Wynn lo hizo de una manera muy sencilla. Lo que hizo fue
le dio después a bebés pequeños, este es un ejemplo, no es una demostración, y los bebés eventualmente agarran uno o el otro, y mostró que estadísticamente, si se lo da a 45 bebés, no todos, pero de esos 45, 35, 38 eligen el cuadrado y en general no prefieren el triángulo. Uno dice, bueno, a lo mejor a los bebés les gustan más los cuadrados que los triángulos. Un experimento bien hecho después de darlo vuelta, ahora el cuadrado se vuelve malo y el triángulo se vuelve malo, y los bebés sistemáticamente de 8 o 9 meses prefieren al bueno que al malo. Entonces esto es interesante porque esto de vuelta deviene en algo que yo solo tengo tiempo de introducirlo o de esbozarlo, no lo estoy de ninguna manera terminando, que es una idea que muchos de los fundamentos morales que tenemos en realidad vienen de fábrica. O sea, nosotros venimos con un cerebro que tiene un sistema operativo desde el día que nacemos, que tiene intuiciones sobre muchas cosas, intuiciones sobre el espacio, intuiciones sobre el tiempo, intuiciones sobre la matemática, intuiciones sobre los otros, sobre qué son los otros agentes, y también intuiciones sobre la moral. Entonces ahora la idea, lo que yo querría es reflexionar con ustedes sobre la moral, y para hacer eso lo voy a hacer con un dilema que no es un dilema de la neurociencia, es un dilema de la filosofía del derecho. Es muy famoso, tiene años. Thompson hizo una primera versión muy célebre ya hace muchos años, o sea, no estoy trayendo nada aquí que sea fresquísimo, pero me parece el mejor ejemplo posible, y tanto para los que lo conozcan como para los que no conozcan, creo que va a ser interesante. Entonces funciona así. Yo les voy a plantear dos dilemas y ustedes tienen que elegir. Tienen que elegir qué le parece mejor dadas las restricciones. Miren, es muy importante, yo les voy a decir exactamente cómo es el dilema. Esto sobre todo en Argentina es un drama porque todo el mundo busca excepciones. O sea, busca decir, por ejemplo, yo les digo, los frenos no andan, uno dice, no, pero yo un freno, no andan. ¿Ok? O sea, el juego no es que ustedes me jodan el juego a mí, sino que el juego es como yo se los cuento y que ustedes intentan pensar ustedes mismos cuál es la solución que ustedes encuentran. Entonces, funciona la escenografía de este dilema, porque esta mujer vive en San Francisco, entonces en el tranvía de San Francisco. Esa es la escenografía del dilema, y la situación es así. Ustedes vienen en un tranvía, lo vienen conduciendo, están solos en el tranvía, o sea, no hay nadie más involucrado que ustedes dentro de lo que está pasando ahí. Y el tranvía va a toda velocidad y se dan cuenta que en la vía hacia adelante, es un dilema feo hay 5 personas y que el tranvía los va a atropellar. No hay manera de apretar los frenos, no hay manera de tocar la bocina. Otra vez, es así, es un hecho. No intenten buscar soluciones para romper eso. No entienden perfectamente que no pueden hacer nada para que el tranvía, y por supuesto son gente razonable, entonces sienten horror, es algo que los aflige mucho. Y se dan cuenta que hay una única cosa que pueden hacer, que es la siguiente. En el tranvía, en realidad la vía bifurca, o sea, pueden correrse hacia el otro carril, con lo cual estas 5 personas se salvarían, eso lo pueden hacer, pero con una salvedad, que es que en otro carril hay una única persona. Y entonces si ustedes giran a otro carril, esa persona que está en otro carril la van a atropellar, y entonces se salvarán estas 5, pero otra persona muere. Entonces las opciones son no hacer nada o hacer algo, lo que ustedes pueden elegir. Y la pregunta para ustedes, por supuesto este dilema hay mil variantes según si los ven, si no los ven, si tienen nombre, quién son. En este caso lo único que ven de lejos 5 personas, una persona, y no tienen más información que la que yo les estoy dando. O sea, no conjeturen, no hay más información que esa. Y la pregunta es, ustedes están frente a la espada y la pared, tienen más o menos 3, 4 segundos para decidir. La pregunta para cada uno de ustedes es, levanten la mano por favor, ¿quién giraría el volante? Levanten la mano los que girarían el volante. Muy bien. Bajen la mano, también son seres humanos, los felicito. Levanten la mano los que no girarían el volante. También son seres humanos, pero son una minoría muy significativa. Esto que acaba de pasar, de vuelta, uno lo hace 300 millones de veces en escenarios completamente distintos y siempre razonamos parecido. Y además, para el que gira el volante, el razonamiento es muy sencillo, es 5 o 1, es como lo único que puede elegir, y de hecho cuesta entender o sea, uno mira al que no gira el volante y dice, ¿qué estás pensando? O sea, no has hecho aritmética. Ahora, pero lo que espero ahora es que les voy a presentar un segundo dilema en el cual creo, esto pasa mucho, es muy importante esto, porque en decisiones morales, muchas veces en decisiones del carnicero Morales, que cada vez que digo decisiones morales, no puedo evitar pensar en la carnicería. En decisiones morales, es muy difícil entender el punto de vista del otro. Porque como justamente son decisiones a las que llegamos sin razonar o sin pensar todo el espacio de posibilidades, nos cuesta entender que hay otros caminos que llevan a lugares distintos. Hola, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Una vez entramos a un estadio con un amigo y es que cuando pasa esta cosa hay que contar chistes, porque si no esto es una regla de... Una vez entramos con un estadio con un amigo, el padre de un amigo en realidad, y lo empezaron a tocar como siempre le tocan los estadios, y el otro dijo algo que no sé por qué la gente no lo hace, porque le dice, por lo menos dime que me quieres. Le dijo mientras Y yo lo miré como diciendo, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes eso? O sea, y a nadie después.
O sea, no es que sea gracioso el chiste, sino que lo gracioso es que no se nos ocurra todo el tiempo. O sea, en fin. Al policía no le hizo mucha gracia. Entonces, este es el segundo dilema. El segundo dilema funciona así. Misma situación, hay un tranvía, el tranvía está vacío, no lo conduce nadie. No sé cómo lo planteó Thompson hace mucho tiempo, porque ahora uno podría pensar es como la línea 14 de París, es un metro que se conduce solo. Pero bueno, es un tranvía que va solo, va a toda velocidad, no hay nadie adentro, es muy importante. Y hay 5 personas, el tranvía va a atropellar a 5 personas, ustedes están parados arriba de un puente y están viendo la situación y querrían gritarles, pero hay viento y no pueden. O sea, otra vez, no hay manera. Estudiaron todas las posibilidades y no hay ninguna manera de que resuelvan eso. Lo único que pueden hacer, ustedes lo entienden, ustedes fueron hacía mucho tiempo habían estudiado física en la escuela primaria y habían estudiado, nosotros llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Es cuando uno estudia las ecuaciones de Newton, esas para estudiar como, en fin, esa cosa horrible, que yo estudié después 6 años más en la facultad, pero bueno. Entonces, y se dan cuenta que hay una persona que está al lado de ustedes muy, muy voluminosa, una persona muy grande, de muchos kilos, y ustedes entienden que ustedes empujan a esta persona. Es un hecho, lo entienden fehacientemente. La persona va a caer. Al caer la persona va a morir, porque el tranvía la va a atropellar. El tranvía lo va a atropellar y va a terminar de morir si no había muerto en la caída. Pero va a descarrilar. Y al descarrilar, las 5 personas que están río abajo en la vía se salvan. ¿Entienden cómo es? Ustedes están parados al lado, entienden fehacientemente, no hay duda. O sea, no es que tienen miedo que a lo mejor lo empujan y mueren. Saben perfectamente que si lo empujan, esta persona muere. Lo empujan, va a morir. Tranvía descarrila, las 5 personas se salvan. Y una cosa importante es que acá no estamos hablando de la justicia. Olvídense, nadie va a ir. La pregunta no es si a ustedes lo harían con miedo a ir presos o no, es la conciencia de uno mismo. O sea, ¿a ustedes les parecería bien que está bien hacer eso? ¿Sí o no? Levanten la mano los que creen que sinceramente empujarían a esta persona. Levanten la mano. Ok, ahora son muchos menos. Son como 10, que también son seres humanos. Levanten la mano los que no lo empujarían, para estar seguro casi todos. Perfecto. Muy bien. Entonces, funcionó maravillosamente esto. Ahora, fíjense, vamos, yo creo que igual ya está todo dicho, pero yo voy a pasarme 2 o 3 minutos repensando qué es lo que pasó. Ustedes entienden que los 2 dilemas en algún lugar son exactamente iguales. No son iguales, por eso la respuesta es tan distinta. Pero entienden que el ejercicio, algebraicamente, vuelve a pasar que en el segundo dilema yo puedo decir, ¿cuál es el escenario? El escenario es yo puedo no hacer nada, en cuyo caso dejo que las cosas sigan su curso y mueren 5 personas, o puedo hacer una acción que salva a esas 5 personas, pero que va a hacer que otra persona que no tiene nada que ver muera. Los dilemas formalmente son equivalentes. Lo que cambia en los 2 dilemas es cuál es la acción que yo tengo que hacer para que eso suceda. En un caso hacía una acción muy inocua, que era girar un volante. Cuando yo giro el volante, yo no tengo la sensación de que estoy asesinando al tipo que estaba al lado de la izquierda. Pero mucha gente, ahora quizás los entiendan ustedes a esos, lo que piensan es, yo no tengo derecho a decidir quién muere y quién no. Punto. Aún con la matemática a favor. Cuando el tranvía venía a toda velocidad para ahí, al tipo que estaba a la izquierda no tenía nada que ver con la escena. Yo no puedo elegir, mira, ¿sabes qué? Te voy a sacrificar a ti para salvar a esos 5. Sin embargo, pese a que esto ahora parece un razonamiento bastante sensible y bastante comprensible, que podemos estar de acuerdo o no, pero que todos podemos comprender y que todos podemos empatizar, cuando yo presenté el primer dilema, nadie lo pensó así. El foco de cada uno de nosotros estaba 5 o 1. Nadie pensó que al girar el volante, uno no solo cambiaba la matemática, sino también estaba eligiendo uno quién muere y quién no. Hay mucha gente que siente que, si quieren como metáfora nada más, que uno no tiene derecho a jugar ese, entre comillas, juego de Dios o juego del destino, o intervenir en cosas que deciden no solo cuántos mueren, sino quiénes mueren. En el segundo dilema, esto se hace muy evidente, porque es clarísimo por la acción que yo al empujar a la persona desde arriba, la estoy asesinando. Uno no percibe que al girar el volante al de izquierda, uno también en realidad deliberadamente asesinó a una persona que no tenía nada que ver. Entonces, por supuesto, aquí no hay una respuesta correcta, y mucho menos yo intento desde aquí arriba pensar qué es lo correcto y qué no. No sería ni mi lugar, ni lo que quiero, ni pienso que lo haya. Lo único que yo quiero reflexionar con este ejercicio es cómo llegamos a estas conclusiones. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestra psicología? ¿Qué pasa en nuestro espacio de posibilidades cuando cada uno de nosotros decide esto nos parece bien o esto nos parece mal? Y estos 2 dilemas resumen, de vuelta, esto podría ser en sí una charla muy larga, pero estos 2 dilemas resumen como una especie de organización cartesiana muy principada, muy esencial, muy básica, que es que esencialmente en el cerebro de cada uno de nosotros hay una suerte de batalla, una suerte de congreso, en el cual se oponen 2 tipos de principios. Son principios muy estudiados en la filosofía de la moral hace mucho tiempo. Un principio es el principio utilitario.
Es el principio del acuerdo. Uno piensa en la moral como la moral tendría que ser aquello que maximiza algo, un bien común, o que minimiza un mal común. Nosotros debemos tener un sistema moral que haga que la gente sea lo más feliz posible, que sea lo más igualitario posible. Si uno tiene una cantidad de principios y uno encuentra cuáles son aquellas cosas que dentro del espacio de lo posible se acercan más, y ese es un sistema, fíjense, muy racional, muy principado, muy matemático, y se llama el sistema utilitario. Otra manera de pensar la moral, muy distinta, es una en la cual uno dice, hay un espacio de acciones que son prohibitivas, es lo que acabo de decir, uno no tiene derecho a empujar al otro, uno no tiene derecho a asesinar, uno no tiene derecho a matar, uno no tiene derecho, hay cosas que no se hacen, no importa, ni siquiera se hacen cuentas con esas cosas. Y eso se llama el principio deontológico, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. En general, y esto no es del todo así, pero el principio utilitario es mucho más racional y el principio deontológico es mucho más emocional. Entonces aquí viene esto, y simplemente para mostrarles que no importa mucho aquí porque dónde sucede esto en el cerebro. Lo que quiero mostrarles es que cada uno de estos dos principios suceden en sistemas distintos del cerebro. No importa dónde, lo importante es que el cerebro instancia un sistema utilitario y instancia un sistema deontológico de maneras distintas. Entonces me gustaría reflexionar un segundo más antes de terminar con esto y pasar a la última parte de mi charla, sobre cómo, por supuesto, fíjense que cuando yo hice la primera pregunta ustedes variaron, o sea, hay personas que son más utilitarias, personas que son más deontológicas, pero sobre todo hay contextos que hacen que un dilema active más a un sistema o active más al otro. Es como si cada uno de estos sistemas tienen sus sensibilidades. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece tremendo, pero a la vez muy instructivo, es, voy a mencionar otro premio Nobel de literatura, mucho menos conocido como premio Nobel de literatura que Saramago, que es Winston Churchill, que tiene un libro, escribió un libro y ganó el premio Nobel de literatura, bastante efectivo como primer ministro. En realidad escribió 2 o 3, pero la siguiente tiene uno, esencialmente, que es un libro que tiene un título tremendamente original para lo que él fue, que se llama La Segunda Guerra Mundial. Y es una delicia increíble. Es un libro, es decir, si fuese ficción sería increíble. Si además uno entiende que además en el relato de ese libro está el mundo tal como lo conoce. Para mí sería un libro que debería ser obligatorio en todas las escuelas. Y además es un tratado tremendo sobre psicología humana, porque básicamente es una persona, él. O sea, uno tiene que salir del egocentrismo de Churchill para poder dirigir, pero una vez que uno se abstrae de eso, que dura más o menos 3 minutos, es tremendamente fascinante porque uno se entiende que hay una persona que está haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahora, decidiendo qué está bien y qué está mal, salvo que no es un juego después del cual ustedes se van y comentan, sino que el devenir de ese cálculo va a resultar el futuro del mundo. Entonces, un ejemplo muy famoso, discutido, puede que sea cierto, puede que sea no. Es decir, yo lo he investigado bastante, a mí me parece que es real. Pero, como les digo, los historiadores debaten mucho esto, no importa mucho si es cierto o no. Es así, la historia es, como ustedes saben, había un matemático llamado Alan Turing, matemático del cual se ha escrito mucho y hay muchas películas, con una vida muy trágica, y el más grande quizá de los matemáticos contemporáneos, que cuando durante la guerra a Turing lo mandaron a Bletchley Park, al lugar donde estaban todas las mentes brillantes de Inglaterra, que estaban tratando de pensar la matemática que los salvase de la guerra, o que les hiciese ganar la guerra a los ingleses y ende a los aliados. Y una de las cosas más importantes que tenían como tarea este grupo era los alemanes, los del eje, se comunicaban con un sistema encriptado que hacían que cuando ellos iban a hacer acciones podían comunicárselas entre ellos, pero los aliados no la veían, con una máquina también muy famosa que se llamaba Enigma, que tenía unos rotores que ellos cada día ajustaban en algunas posiciones y conociendo estos rotores uno podía descifrar un mensaje. Turing y su equipo, y al hacer eso además inventaron la computación, o sea, la computación tal como la conocemos hoy se la inventó Alan Turing en la urgencia de tener que salvar a los héroes de la guerra. Es una historia increíble. Turing, cuando hace eso, y su equipo descifran Enigma, y Churchill tiene una carta tremenda, porque Churchill ahora, los alemanes creen que están hablando en código, pero en realidad él sabe todo lo que van a hacer. Y como parte de esto, en un momento se entera que van a bombardear Coventry. Coventry era una ciudad industrial importante, era el momento. Churchill explica siempre como que los alemanes oscilaban entre el ataque psicológico, que era ataque a blancos civiles, que tenía un daño emocional tremendo, pero no tenía un daño estratégico, o el ataque estratégico, que era atacar las fábricas donde se producía el acero y el hierro, y que generaban daño en vidas, por supuesto, pero menos daño. Fíjense cómo estoy hablando uno de temas, pero bueno, uno habla así de la historia. Y entonces Churchill sabe que van a bombardear Coventry, y sabiendo esto, él puede pararlo.
Él puede ir y decir, bueno, voy a poner defensas antiaéreas en Coventry, donde los alemanes piensan que no las tengo, como yo sé que vienen, los espero y los disparo y los bajo a todos. Pero eso tenía un costo, por supuesto, que si él hacía eso, los alemanes iban a saber que los estaba escuchando. Y entonces Churchill tenía que pesar si le convenía dejar que bombardee Coventry y que mueran la gente que iba a morir ese bombardeo. Fíjense, una decisión tremenda y se parece mucho a la decisión que estamos tomando acá. Tenía que pensar, por supuesto, si uno piensa Coventry y uno ve las caras de las personas, los nombres familiares, uno se sensibiliza y no puede sino decir, bueno, no me importa lo que pase después, y es una manera de vuelta, es una manera principal de hacer las cosas. Churchill eligió otra, nuevamente yo no digo si está bien o mal, lo que Churchill eligió es alejarse de esto, y esto es lo que quiero decir, es decir, pensar a esto como si fuese casi un juego matemático, numérico, donde uno se separa de las emociones que están en juego, y de hecho decidió dejar que los alemanes bombardeen Coventry, cosa que hicieron, fue un ataque exitoso para los alemanes, y se guardó esta carta para usarla mejor. Es un ejemplo flagrante de una persona que está actuando de acuerdo a un principio utilitario y real en la historia decisiva de nuestra humanidad. Y refleja un principio importante al cual voy a ir ahora, que es que para hacer eso, parte de lo que hay que hacer es tomar distancia. Entonces una noción es en general, la moral deontológica es una moral cercana, es la moral de cuando uno está embebido del problema, cuando uno ve la cara del otro, cuando uno entra en juego la empatía, la sensibilidad, las emociones. La moral utilitaria es una moral de un estadista, de una persona que se aleja y que se separa de la inmediatez del presente y puede decidir de alguna manera mucho más abstracta. Entonces yo quiero contarles un ejemplo de cómo cada uno de nosotros el mismo problema, exactamente el mismo problema, lo puede resolver de manera muy distinta según cómo está presentado. Y esto lo hizo un colega mío que se llama Albert Costa, en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, que hizo un experimento que para mí es increíble y es precioso, muy sencillo. Él razonó de la siguiente manera, dijo, si lo que les acabo de contar es cierto, así fíjense cómo funciona la ciencia, si los acabo de contar es cierto, esto me lleva a una especie de predicción natural, que yo puedo examinarla y ver si efectivamente se verifica o no, que es la siguiente. Si realmente la gente responde de acuerdo a cuán cerca o cuán lejos está de un problema, aún del mismo problema, yo puedo hacer que mucha gente deontológica se vuelva utilitaria si encuentra una manera de ponerlos más lejos del problema. ¿Y cuál es una manera más lejos del problema? Bueno, puede ser que, por ejemplo, cuando uno habla un segundo idioma que conoce, es como que uno está haciendo un esfuerzo, está en un modo más racional, está en un modo donde es más difícil expresar emociones, es como que ya no es fácil expresar. Entonces puede ser que si lo pongo en el mismo problema en inglés, la gente cambie sus principios. Es una pregunta muy importante porque dice, ¿es que la gente tiene unos principios y estos son sus principios? ¿O es que la gente en realidad actúa de manera distinta según cómo yo le envuelvo un problema dado? Entonces lo que hizo fue, fíjense que el resultado, esto es en Barcelona, pero fíjense que es exactamente igual, es cuánta gente está dispuesta a girar el volante y cuánta gente está dispuesta a empujar. Y casi todo el mundo gira el volante y casi todos empujan. Y lo que hizo después Albert es presentó este mismo problema en inglés. Y lo que encontró es que en inglés girar el volante, la mayoría de la gente lo sigue haciendo, pero ahora la gente es más fácil empujar al gordo en inglés que en castellano, para que lo entiendan claramente. Porque al final uno hace la historia larga, pero esto no se lo van a olvidar. Pero si yo les digo eso parece un chiste, y no es un chiste, es un resultado tremendamente... Y además, ojalá ahora entendamos por qué, y entendamos... Vieron que Groucho Marx tenía esta famosa frase que decía, estos son mis principios, si no te gusta, tengo otros. Era muy inteligente porque uno está muy aguerrido a sus principios, como si los principios de uno fuesen, esto me define, pero otra vez lo que les quiero mostrar con esto es que en realidad los principios de uno son muy manipulables, porque responden a sistemas bastante definidos de cómo calculamos cosas, incluida la moral, y el que conoce eso puede hackearlo. O sea, yo puedo presentar algo de manera tal de que la gente esté dispuesta a hacer cosas que en realidad cree que no haría, porque se lo presento simplemente, como en este caso, un idioma distinto. Y para terminar con esto de una manera un poquito jocosa, bueno, jocosa también, otra vez, parece un chiste, pero lo voy a contar como un chiste, pero es bastante serio. Vieron que hay muchos también filósofos de la moral han estudiado un problema que también tiene que ver con un problema de cercanía, que es que muchas veces la gente, no muchas veces, casi siempre, la gente es más agresiva con la gente que más quiere. Es decir, las peleas más grandes se dan entre hermanos, entre padres y hijos, entre parejas. Uno raramente se pelea muy violento con su compañero de trabajo y le grita como uno grita a un hijo, que es la persona que uno más... Es decir, ¿por qué? ¿Por qué uno o una pareja, la persona que más quiere, o a un hermano, los hermanos se pelean y no se hablan nunca más, algunos? Es decir, ¿cómo puede ser, ojalá a ninguno de ustedes le pase, pero es algo que es bastante frecuente, que uno suele pelearse muy fuerte? Entonces, una idea tiene que ver con esto, tiene que ver con que es una especie de
de exacerbación de la deontología. Entonces, la situación típica es, por ejemplo, la situación de pareja, no sé, él llega tarde, o ella llega tarde, da igual. Este podrido, llegaste tarde. Y si uno, las peleas de pareja, si uno las ve afuera, siempre son absurdas. Llegó tarde, no pasa nada. Pero en el fervor deontológico de que ya no es ese valor utilitario de lo que acaba de pasar, sino que está en juego los principios, si me quieres, si me respetas, si soy, las cosas explotan. Entonces, consejo, una idea que Albert Costa le dice en chiste, y yo se las propongo mezclando todo esto, es, para los que lo puedan hacer porque lo hablan, es la próxima vez que se pelean con su pareja, prueben pelearse en inglés. A ver. Y van a ver que van a decir, honey, you know, maybe you shouldn't be late. Always. Una vez, yo acababa de llegar a Estados Unidos, hacía mucho frío, jugaba al fútbol, como todo español. Y entonces estaba jugando al fútbol y me pegan de atrás, como a veces pasa en el fútbol, mal, feo, muy feo, me pegaron muy feo el fútbol. Entonces, yo soy una persona tranquila en general, pero me doy vuelta, estaban enfurecidos. El fútbol es otra situación en la cual uno saca lo peor del fervor deontológico. Y yo me doy vuelta, lo miro y le digo, you're not gentle. Que en inglés quiere decir que es como que le dije al tipo que era un caballero. Yo no quería decirle eso, se lo juro, o sea. Pero es mi demostración, mi ejemplo de que funciona, porque a veces para decirle todas las cosas que yo quería decirle, en inglés no me salían. En 270 milisegundos tenía que pensar 14 palabras. Y yo creo que el tipo todavía debe estar contando esta historia al otro lado del personaje más bizarro que una vez estaba jugando al fútbol, se dio vuelta y le dijo, you're not gentle. Son las 2:25. ¿Podemos tomar 15 minutos más o...? Entonces les hago... Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, los vamos a tomar, pero se los van a tomar ustedes en realidad. Quiero terminar con algo. Quiero terminar con una cosa que la cual yo estoy trabajando mucho ahora, que me parece, les dije, bastante importante, que es, hablé de que cada uno tiene sus principios y sus ideas, y en el mundo actual estamos viviendo mucho el que se encuentra gente que tiene posiciones distintas frente a las cosas y que se vuelven irreconciliables. Es lo que hemos llamado la polarización. Y aparece esencialmente, ha florecido en todas las sociedades. España, donde vivo yo ahora, está entre independentistas y constitucionalistas, Trump o no Trump, Bolsonaro en Brasil o no Bolsonaro en Brasil, el referéndum de la paz en Colombia a favor o en contra, Brexit. Es decir, son situaciones en las cuales... ¿Qué tienen de nuevo estas situaciones respecto a lo que pensábamos hacía 10, 15, 20 años? Tienen dos cosas. Uno es que uno ve un viraje hacia cierta exacerbación de una furia muy inmediata, como si el enojo estuviese tomando un lugar muy protagónico en muchas de estas decisiones. Pero sobre todo la otra cosa que uno observa es, y que tiene que ver con esta cosa tan crispada, es la imposibilidad de que la gente se entienda y que hable, que converse y que discuta. Entonces a mí me interesa mucho, y fíjense que esto tiene que ver con esto, porque tiene que ver con cuán aguerrido soy yo a mis principios morales. Para mí está bien esto, y para otra persona está bien. Por ejemplo, en Argentina tuvimos ahora un debate sobre el aborto, de vuelta, en el cual, como cada uno de ustedes, yo tengo mi posición, pero no es ni de ninguna manera mi lugar acá hablar de eso, pero lo único que quiero mencionar es lo polarizado que fue el debate. Fue un debate en el cual parecía haber gente que tenía una posición donde le parecía que era lo más normal y correcto del mundo, y un montón de gente al cual le parecía lo más abominable del mundo. Era muy difícil que esta gente se encuentre en algún lugar. Entonces pasa en casi todos los debates. Entonces yo querría que ejercitemos eso, que otra vez que reflexionemos sobre por qué es difícil ponerse de acuerdo, y otra vez, en vez de contárselo yo, la idea es que lo hagamos juntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar primero una situación. Ahí podría elegir muchas. Voy a elegir alguna que sea un poquito tensa, pero no mucho tensa, porque si no se puede volver un poco... Es interesante, pero es difícil discutir cosas que nos cuesta mucho discutir, como por ejemplo el aborto. Entonces no vamos a discutir eso, vamos a discutir de algo más sencillo. Y vamos a discutir de la siguiente situación. Les voy a plantear otra vez un caso ficticio. Estamos más o menos dentro de 20 años, la ciencia ha avanzado, y hay una empresa que ofrece la siguiente tecnología. Ha desarrollado un producto que lo ofrece y lo vende, que funciona así. Lo que esta empresa hace es... es decir, una pareja puede crea sus embriones como quiera, asistida o no. Esta empresa puede manipular este embrión, o sea, tiene la capacidad de intervenir genéticamente con técnicas como CRISPR, o sea, la ciencia ha avanzado un montón, y encuentra un montón de genes que son genes que tienen que ver con variables, digamos, adaptativas, como por ejemplo, con que una persona sea más o menos depresiva, con que una persona sea más o menos social, con que una persona sea más o menos alegre.
Es decir, no tienen que ver con la salud, tienen que ver con la personalidad, pero pueden, es decir, esta empresa te dice, mira, tú tienes tu proyecto de hijo, tu embrión, nos lo mandan y nosotros te lo volvemos idéntico, pero más alegre, más feliz, menos depresivo, más social, más vigoroso, ¿entienden? Esa es la idea. Entonces, la pregunta para ustedes, para cada uno de ustedes individualmente, es si lo que hace esa empresa está bien o está mal. Pero esta vez, en vez de responder bien o mal, les voy a pedir porque estas cosas a veces tienen un continuo, entonces les voy a pedir que ustedes piensen internamente, ni lo van a notar, pero si les parece perfectamente bien, o sea, como que es algo que está absolutamente bien y no tiene nada de mal y me encanta que se haga eso, es un 10. Ustedes dicen es un 10. Si les parece que es abominable, que es algo que no debería pasar en el mundo porque tienen razones y les parece que esto debería estar prohibidísimo y que es una asquerosidad, le ponen un 1. Y se pueden parar en el medio. Por ejemplo, un 3 me parece muy malo, pero entiendo, un 5 es... ¿Entienden? O sea, se pueden parar en cualquier número entre 1 y 10 para responder 10 me parece perfectamente bien. Les pido que cada uno se tome 5 segundos para pensarlo. 5, 1, 2, 3, tiempo. Y ahora van a hacer lo siguiente. Ahora no hagan nada hasta que yo se los diga, pero van a tratar de... Se van a juntar en grupos. Y se van a juntar en grupos así. Uno en general se sienta al lado de la gente que se sienta, pero ustedes se van a juntar en grupos con la gente que está adelante y atrás. O sea, los que están adelante se van a dar vuelta, los que están atrás se dan vuelta. Va a ser un lío, pero lo van a encontrar. Armen grupos que sean más o menos de 3, 4 o 5 idealmente, pero pueden ser de 2, de 7, lo que quieran. Yo les recomiendo que sean de 3, porque 3 es un número que funciona bastante bien, porque son chicos como... Y ustedes van a pensar que ustedes 3, cada uno tiene su posición. Idealmente, yo elegí el problema como para que haya un poco de dispersión. Si los 3 opinan lo mismo... Bueno, charlan un rato, pero no tiene mucha gracia. Pero lo ideal, que incluso si opinan lo mismo, ¿saben qué? Pueden decir, bueno, se separan y buscan otro grupo. Porque lo ideal es que se junten con gente que piensa distinto que ustedes. Y el ejercicio que van a tener, son 5 minutos y con esto terminamos, es tratar de ver, no es obligatorio ni mucho menos, pero tratar de ver si con otra gente se pueden poner, imagínense que son como una especie de comité de ética que tiene que resolver, que le han pedido a este comité de ética, que los convocó el gobierno chileno, a ustedes 3, a cada uno de ustedes 3 o a cada uno de ustedes 4, para que dicten sobre este problema. Y ustedes cada uno tienen posiciones distintas. Entonces tienen que idealmente intentar llegar a un número. Como que ese número puede ser un número. Pero también ese número tienen que todos estar, es muy importante, tienen que todos estar de acuerdo. Y es decir, yo estoy de acuerdo en que nosotros, es como imagínense que lo van a firmar los 3. Y dicen, nosotros aquí presentes en este momento son el solemne, pensamos que la respuesta a este problema es un X. Firmamos y firman los 3. Si los 3 no están de acuerdo en firmar con un número, no pasa nada, quiere decir que no lograron llegar a consenso. Eso puede pasar perfectamente. ¿Me entienden dónde vamos a hacer? Entonces ahora sí, júntense en grupos de 3, 4, 5, háganlo, dense vuelta, preséntense, salúdense, háblense, armen un grupo y tienen 3 minutos para hablar. Tiempo. Tenemos que terminar, por favor. Bueno. Miren, sigue el... Yo hice este experimento, lo hice con... Uy, ahora si me bajas un poco, por favor. Hice este experimento con un colega llamado Dan Ariely y lo hicimos en TED, que es un ciclo de charlas muy emblemático en Vancouver. Y como yo había hecho esto muchas veces y sé que esto que acaba de pasar pasa siempre, que es que la gente se pone a discutir y no para, aunque uno se lo implore, les había pedido un gong. Teníamos un gong enorme así para terminar. No había caso, estaban toda la gente. Además la gente en TED, como que es gente que no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Y entonces estábamos los dos gritando, ¡paren de discutir! Y no había caso. Y es como, es muy... Quizás ese es el resultado más importante. Yo les voy a contar un poco todo lo que nosotros hemos estudiado que pasa alrededor de esto. Pero una de las primeras cosas que es obvia que no tengo que contarse es, fíjense, ustedes terminaron, aplaudieron, silbaron, como si hubiese sido una fiesta. Y estaban hablando de debates morales. Era como algo, o sea, si a mí me dicen, mira, ve a un bar a hablar, digo, no, o sea, no parece la cosa más entusiasmante. Entonces, creo que uno se equivoca. O sea, creo que subestimamos lo interesante que es a veces poder discutir estas cosas. Y la otra cosa que subestimamos, levanten la mano los que sienten, aunque al final yo los corté, pero que hubiesen llegado a un consenso, que llegaron o hubiesen llegado a un consenso. Todas las personas que... Levanten la mano, bájenlas, casi todos, caramba. Levanten la mano los que no llegaron al consenso. Ok, hubo más consenso acá, perfecto. O sea, debe haber sido más o menos como un 80%, un 75% es mi estimativo rápido. Nosotros en general encontramos que ese número es del 50% más o menos, o sea que la gente... Obviamente ese número depende mucho del dilema.
O sea, hay dilemas donde es más fácil llegar a un consenso, dilemas que es mucho más difícil, y depende mucho de justo con quién se encontraron. Si se encontraron con 3 personas que opinaban iguales, llegar a un consenso es obvio. Lo interesante es qué pasa cuando llegaron a un consenso cuando empezaron con diferencias muy grandes. Lo que nosotros encontramos es que, ¿cuál número es alto? ¿30% es alto? ¿40%? Entonces lo que hicimos nosotros es, le preguntamos a la gente, le dijimos, imagínate la siguiente situación. Se juntan 3 personas que tienen estas posiciones. ¿Cuál tú crees que es la probabilidad de que van a llegar a un acuerdo? Y la gente nos decía, bueno, es un 8%, un 10%. El resultado es que esa probabilidad estimada es como 10 veces, pero muchísimo menor que la probabilidad real. Es decir, creo que muchas veces no debatimos por 2 razones. La primera es porque quizás no entendemos lo interesante que es, y la segunda porque somos escépticos, y además es un escepticismo falso, infundado, demuestran estos datos, respecto de la posibilidad de que la gente se ponga de acuerdo en un debate. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se da esta diferencia? Y nosotros pensamos que en gran medida tiene que ver con que ahora los debates se hacen en el formato equivocado. Si fíjense, yo le dije, idealmente sean 3, no 7, no 8, no 9, no 10, no 30. Porque cuando el debate empieza a ser entre 50 personas, se da una transición de fase en la cual empiezan a pasar cosas completamente distintas. Porque 50 personas no tienen matemáticamente tiempo a hablar. O sea, en 2 minutos no hay tiempo de que 50 personas escuchen, intervengan. Entonces se dan fenómenos donde se escucha la voz del... Es lo que se llaman cámaras de eco, donde empieza uno a hablar y todo el mundo empieza a escuchar lo mismo, y el otro empieza a decir, y sí, yo también. O se fracturan 2 cámaras de eco. Y esas son exactamente las conversaciones que ocurren en Facebook, en Twitter, donde no hay conversación, donde no hay discusión, lo único que hay esencialmente es una fractura y una proliferación de opiniones. Entonces el resultado nuestro es que, les voy a contar muy rápido los resultados que hemos hecho de este experimento, que lo hemos hecho otra vez en muchos lugares del mundo, es que la gente llega a un acuerdo en debates muy difíciles, mucho más difíciles de los que hicimos hoy, muchísimo más de lo que la gente pensaría. Otra vez el número no es absoluto porque depende del debate y depende de las condiciones iniciales, pero que es del orden, si quieren, más o menos del 50%, aún en temas muy difíciles y en temas muy espinosos. La segunda cosa es, nosotros podemos agarrar los grupos en los cuales hay una persona que tiene un 1, me parece muy mal, una persona que tiene un 10, me parece muy bien, y de esos tenemos 50 grupos que llegan a un acuerdo y la mitad de los grupos que no llegan a un acuerdo. Y podemos preguntarnos por qué algunos grupos llegan a un acuerdo y por qué otros grupos no. ¿Qué pasa? Y entonces el resultado de lo que encontramos nosotros es que la clave de eso es la tercera persona. Es decir, que cuando hay 2 personas que tienen polos muy opuestos, ¿y qué virtud tiene que tener esa tercera persona para poder catalizar un encuentro? Nuestra primera intuición es, bueno, a lo mejor esa tercera persona tiene que estar también muy polarizada. Entonces son 2 contra 1 y es una especie de como la idea de 2 contra 1 ganan y van a lograr tirar al otro con más fuerza. Eso no funciona. Cuando una persona está muy de un lado, muy del otro lado, es muy raro que lleguen. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor la otra persona debe estar en el medio, como para decir, bueno... Pero eso tampoco funciona exactamente, porque en general lo que sucede, yo no lo hice hoy, pero cuando hacemos este experimento le pedimos más a la gente de cuando dice su posición, cuando dice qué te parece, un 10 o un 1, que también diga su convicción. La convicción es una medida de cuánto uno está dispuesto a cambiar y cuánto uno no está dispuesto a cambiar. Como estoy seguro de que esto es lo correcto. Y sucede en general que la gente que está en los extremos, los 10 y los 1, están muy convencidos, son los fanáticos, y los que están en el medio son más tibios. Son los que dicen, bueno, no sé, como que puede ser... Pero hay alguna clase de gente, son más o menos, de los que están en el medio, es más o menos un 20-25% que están en el medio, que nosotros llamamos los grises de alta confianza. Son gente que está en el medio, pero que está muy convencida de que lo correcto es entender que hay argumentos para un lado y argumentos para otro lado y que por eso es muy difícil estar en una posición extrema. Los grupos que tienen un gris de alta confianza tienen una probabilidad muchísimo más alta de llegar a consenso que los grupos que no tienen alta confianza. Entonces, con esto voy a terminar con una última cosa, porque es muy bonito esto, me parece más bonito para dar fin a esto. Nosotros hacemos esto con adultos, le dije, hacemos también cosas con chicos. Y entonces quiero mostrarle un experimento que nosotros hemos hecho con chicos que se parece mucho a esto. Por supuesto, los chicos uno elige qué tipo de debates, y estos debates no son interesantes para hacerlo con chicos muy pequeños, son debates muy áridos, muy difíciles. Y entonces elegimos un debate que tiene muchas vueltas en la historia de la psicología y en la historia de la cultura humana, que tiene que ver con, los chicos tienen modelos del mundo. Por ejemplo, durante mucho tiempo la Tierra, y ese modelo del mundo en general replican la historia de la humanidad. Es decir, un chico durante su curso de vida, como que la entogenia replica la filogenia en la cultura humana. Entonces uno, durante su vida, descubriendo cosas que la humanidad fueron también revoluciones culturales. Por ejemplo, la humanidad durante mucho tiempo pensó que la Tierra era plana y en un momento entendió que la Tierra en realidad era redonda. Los chicos también, al principio, no hay caso de que entiendan que la Tierra es redonda, y en un momento entienden que la Tierra es redonda. Pero cuando entienden que la Tierra es redonda, no lo entienden como ustedes entienden que la Tierra es redonda. Porque están llenos de conflictos y de problemas, porque la Tierra claramente no es redonda. Entonces, ¿es redonda cómo? Y además están los problemas clásicos de entonces, ¿por qué la gente no se cae? Y entonces empiezan a poner elefantes. Y entonces los chicos se dividen básicamente en distintos modelos, resuelven eso de distintos modelos. Los 3, esto lo ha estudiado muchísimas psicólogas y psicólogos,
pensé psicóloga porque era una mujer Bosniadu de Grecia, que es la que más hizo en esto. Y básicamente los chicos tienen como 3 maneras de resolver este modelo. Algunos lo entienden perfectamente, pero otros lo que piensan es que la Tierra es un disco, lo que está a su izquierda. Y nosotros vemos eso porque nos dibujan, les pedimos que nos dibuje cómo funciona la Tierra, y al dibujarnos nos están explicando mucho más rico qué significa para ellos que la Tierra es redonda. Entonces, esa es la idea, la Tierra es redonda, pero no es una esfera. Es un disco plano, sigue siendo plana, solo que es redonda, y entienden que es redonda, pero reconcilian el problema de cómo es redonda y cómo plana al mismo tiempo, es casi como la mejor solución posible, es un disco. La mayoría de los chicos piensan eso. Otros tienen un modelo dual de la Tierra. Esto casi nadie lo conoce y es hermoso, que es que los chicos piensan que la Tierra es redonda, pero la Tierra es como, no es la Tierra en la que vivimos, es otra Tierra. Es como está la Luna, el mundo, el Sol y la Tierra. Y entonces es lo que se llama el modelo dual, que es lo que ven dibujado ahí, donde está mi casa, mi árbol y la Tierra. Que es un ente que no tiene nada que ver con el suelo que estoy pisando. Es un objeto, entonces es la Tierra cosmológica, como una especie de... y los chicos viven, y fíjense que es una proeza que están haciendo para resolver esto. Y lo otro, que es también muy bonito, es la Tierra hueca, vacía. Es una esfera, pero nosotros vivimos adentro de la esfera. Entonces, por eso estamos todos como flotando en una especie de... estos son esencialmente los 3 modelos canónicos en los cuales quedan los chicos. Entonces, cuando uno pone a 2 chicos que... Uno, por ejemplo, que tiene el modelo correcto, el de arriba, porque ya lo entendió, porque por lo que fuese es un poquito más grande, o en su casa tuvo más de esto, porque lo entendió, con uno que piensa lo contrario, estamos en una suerte de debate epistemológico que replica la discusión de Galileo con el Papa, donde le decía redonda, no, pero ahora son 2 chicos y podemos estudiar qué pasa y cómo se distinguen. Bueno, el resultado que quiero contarles para terminar también con esto, me gusta terminar esto con algo que a mí me dé cierta esperanza. O sea, muchas veces los resultados sobre la conducta humana a veces nos dan esperanza, a veces no somos la hermosura que creemos que somos, pero a veces es así. Y nosotros hicimos este experimento, no hace falta los datos, termino con este dibujo. Esencialmente lo que encontramos, nos preguntamos qué pasa cuando 2 chicos se juntan así. Y pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, puede pasar que no se pongan de acuerdo. O sea, que discutan y que salgan y que cada uno piensa lo mismo que pensaba antes. Puede ser que los 2 cambien, con lo cual puede ser que el que sabe más se acerque al que sabe menos y el que sabe menos se acerque al otro. Puede ser que los 2 cambien, pero que cambien la dirección del chico más fuerte o más grande. Nosotros teníamos esas variables porque los maestros nos dan un montón de variables temperamentales. El líder de la clase, el chico que todos admiran, no porque sepa de esto, sino porque juega bien al fútbol quizás. Entonces puede ser que ese es el que... Bueno, el resultado que nosotros encontramos es que los chicos cambian mucho después de simplemente 10 minutos de conversación y además, y de vuelta a este toca mi optimismo, cambian en dirección del progreso. Es decir, el resultado más frecuente es que en este tipo de ejercicio parecido al que hicieron ustedes, chicos de 5, 6 y 7 años entienden que los argumentos tienen valor. Y entienden que, más allá de quién los grita más fuerte o menos fuerte, son suficientemente sensibles para entender que algunos argumentos deberían ser más razonables que los otros y que eso debería dar peso en la discusión. Ojalá estos chicos se contagien un poquito y tengamos un mundo que se parezca un poquito más a esto y menos al otro. Muchas gracias.